Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esta noche volvemos a sumergirnos en uno de los misterios más inquietantes y sin resolver de la historia del true crime estadounidense, el asesinato de la niña JonBenét Ramsey de 6 años. Ahora es enero de 2026 y ¿te lo puedes creer? Estamos frente a casi 30 años desde aquella helada noche de Navidad de 1996, cuando esta pequeña reina de belleza fue encontrada sin vida en el sótano de su propia casa en Boulder, estrangulada con un garrote, con el cráneo fracturado y una nota de rescate dejada en las escaleras como si fuera una tarjeta de presentación retorcida. 3 décadas después, el caso sigue abierto, frío, pero de alguna manera parpadeando de nuevo a la vida. El mes pasado, en diciembre de 2025, el Departamento de Policía de Boulder lanzó su actualización anual y esta en realidad se sintió diferente. El jefe Stephen Redfern lo confirmó públicamente. Durante el último año, los detectives han realizado varias entrevistas nuevas, han vuelto a entrevistar a personas basándose en pistas frescas, han recopilado pruebas completamente nuevas y, lo más importante, han estado probando y volviendo a analizar pruebas antiguas utilizando los últimos avances en tecnología de ADN. Enfatizaron que las técnicas siguen evolucionando, especialmente en lo que respecta al ADN, y claramente están inclinándose hacia eso. Esto se relaciona directamente con lo que los expertos y la familia Ramsey llevan años promoviendo, la genealogía genética investigativa, o EGG, la misma herramienta revolucionaria que resolvió casos como el asesino del Estado Dorado. John Ramsey, el padre de JonBenét, ha sido muy crítico al respecto, reuniéndose con la policía e instándoles a enviar muestras a laboratorios privados de vanguardia que puedan trabajar con pequeñas cantidades de material genético donde las pruebas antiguas fallaron. Es optimista más que en décadas, creyendo que la genealogía forense moderna podría finalmente nombrar al hombre desconocido, cuyo ADN fue encontrado mezclado con las pruebas de la escena del crimen. Y luego está el equipo de Lou Smith, investigadores que trabajaron en el caso durante años convencidos de que era un intruso. Liderados por personas cercanas al fallecido detective Lou Smith, han lanzado un GoFundMe llamado JonBenét. La familia de Lou Smith busca justicia. Ya han recaudado más de $95,000 y han ofrecido abiertamente la cantidad total para cubrir pruebas genéticas privadas si la policía de Boulder necesita presupuesto o recursos extra. Es una muestra poderosa de apoyo de personas que se niegan a dejar que este caso se desvanezca. En el ámbito familiar, John Ramsey, ahora en sus 80, sigue implacable en su búsqueda de la verdad y en limpiar los nombres de sus seres queridos. Su esposa Patsy falleció en 2006 tras una lucha contra el cáncer, sin llegar nunca a la justicia. Burke, el hermano mayor de JonBenét, rompió su silencio en 2016 con una entrevista dramática, pero hoy en día mantiene un perfil extremadamente bajo, lejos del foco mediático. El dolor es generacional y todavía está muy reciente. Mira, algunos expertos estiman discretamente un 80% de posibilidades de resolución si las autoridades adoptan plenamente estas nuevas herramientas de ADN, aunque la policía ha rechazado firmemente cualquier afirmación de que ignoran pistas o pruebas. Insisten en que el caso es una prioridad máxima y que siguen todas las pistas creíbles. ¿Pero será este finalmente el año? Después de todos estos falsos amaneceres, ¿está realmente cerca el avance? Quédate, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en el propio ADN, lo que sabemos sobre ese misterioso ADN de contacto, las controversias y por qué tantos creen que es la clave que podría desbloquearlo todo. Antes de profundizar en los escalofriantes detalles de aquella noche de Navidad de 1996, demos un paso atrás y revivamos los días previos a la tragedia, el mundo que conocía JonBenét Ramsey, la familia que la rodeaba y la vida aparentemente idílica que pronto se desmoronaría bajo el escrutinio nacional. Imagina esto, estamos a mediados de los años 90 en Boulder, Colorado, una pintoresca ciudad universitaria situada junto a las montañas rocosas, donde familias acomodadas se integran en el paisaje de casas victorianas, senderos y ambientes progresistas. En el centro de una de esas casas estaban los Ramsey, una familia que en apariencia encarnaba el sueño americano. JonBenét Ramsey, el patriarca, fue una historia de éxito hecha a sí mismo. Originario de Michigan y con una mente empresarial aguda, fundó lo que se convirtió en Access Graphics a finales de los años 80 al fusionar empresas y centrarse en distribuir hardware y software informático de alta gama, especialmente sistemas Unix de gigantes como Sun Microsystems. La empresa explotó. En 1991, Lockheed Martin la adquirió, pero John permaneció como presidente y CEO. Para 1996,
Access Graphics había superado el umbral monumental de $1.000 millones en ventas anuales, un logro asombroso que le valió a John el título de Empresario del Año por la Cámara de Comercio de Boulder apenas unos meses antes de que todo cambiara. Su patrimonio neto personal rondaba entre 6 y 7 millones de dólares, una riqueza cómoda de clase alta en lugar del exceso multimillonario, aunque los medios más tarde lo pintarían como extravagante. John había estado casado una vez antes con Lucinda Pask, con quien tuvo 3 hijos: John Andrew, el hijo mayor, Melinda y Elizabeth. La tragedia golpeó a la familia pronto cuando Elizabeth murió en un accidente de coche en 1992 con solo 22 años, una pérdida que dejó profundas cicatrices. Tras su divorcio, John conoció a Patricia Patsy Paugh, una vibrante nativa de Virginia Occidental que había sido coronada Miss Virginia Occidental en 1977. Patsy era extrovertida, artística y ferozmente dedicada a la familia. Ella y John se casaron en 1980 y juntos recibieron a Burke en 1987 y 3 años después a John Bennett Patricia Ramsey el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, antes de trasladarse a Boulder para el negocio de John. La casa de los Ramsey en el 755 de la calle 15 era una extensa mansión victoriana de 3 plantas, más de 7.000 pies cuadrados, con habitaciones grandiosas, una escalera amplia, una bodega de vinos que también servía como zona de juegos en el sótano y mucho espacio para decoraciones navideñas y reuniones familiares. No era ostentoso para los estándares de Boulder, pero era indudablemente impresionante: carpintería ornamentada, varias chimeneas y una cocina donde a Patsy le encantaba recibir invitados. Sus amigos describían a los Ramsey como cálidos, practicantes de iglesia, asistían a St. John's Episcopal y profundamente implicados en la vida comunitaria. John era conocido por su generosidad discreta, Patsy por su encanto sureño y energía, y luego estaba John Bennett, la chispa brillante en el corazón de todo. Con 6 años ya era una fuerza de la naturaleza, extrovertida, cariñosa, teatral y absolutamente ajena al protagonismo. Con su amplia sonrisa, ojos azules y rizos dorados, iluminaba cada habitación. Su madre, inspirándose en su propia experiencia en certámenes, introdujo a John Bennett en el circuito infantil de concursos de belleza cuando tenía solo 4 años. Empezó de forma pequeña, pero pronto los trofeos se acumularon: Little Miss Colorado, Little Miss Charlevoix, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, America's Royal Miss, National Tiny Miss Beauty y más. Interpretaba rutinas de canto y baile, giraba con disfraces brillantes y saludaba como una profesional bajo las luces del escenario. Las imágenes de aquellos días muestran a una niña segura de sí misma que adoraba los aplausos, que prosperaba con la interpretación, ya fuera cantando I Want to Be a Cowboy Sweetheart o posando con una sonrisa perfecta de certamen. Para su familia y amigos, esto no era explotación, era divertido, un vínculo compartido madre-hija, una forma de que Patsy transmitiera la confianza que había ganado de su propia corona. John Bennett también era activa, juguetona y llena de vida fuera del escenario, montaba en bici, jugaba con su colección de muñecas y adoraba a su hermano mayor Burke, que tenía 9 años en ese momento y compartía la planta de arriba con ella en su gran casa. Burke era más callado, más introvertido, interesado en los trenes y los videojuegos, pero los hermanos eran muy unidos, de ese típico hermano mayor y hermana pequeña. Antes de profundizar en los escalofriantes detalles de aquella noche de Navidad de 1996, demos un paso atrás y revivamos los días previos a la tragedia, el mundo que conocía John Bennett Ramsey, la familia que la rodeaba y la vida aparentemente idílica que pronto se desmoronaría bajo el escrutinio nacional. Imagina esto: estamos a mediados de los años 90 en Boulder, Colorado, una pintoresca ciudad universitaria situada junto a las montañas rocosas, donde familias acomodadas se integran en el paisaje de casas victorianas, senderos y ambientes progresistas. En el centro de una de esas casas estaban los Ramsey, una familia que, en apariencia, encarnaba el sueño americano. John Bennett Ramsey, el patriarca, fue una historia de éxito hecha a sí mismo. Originario de Michigan y con una mente empresarial aguda, fundó lo que se convirtió en Access Graphics a finales de los años 80. Al fusionar empresas y centrarse en distribuir hardware y software informático de alta gama, especialmente sistemas Unix de gigantes como Sun Microsystems, la empresa explotó.
En 1991, Lockheed Martin la adquirió, pero John permaneció como presidente y CEO. Para 1996, Access Graphics había superado el umbral monumental de $1.000 millones en ventas anuales, un logro asombroso que le valió a John el título de Empresario del Año por la Cámara de Comercio de Boulder apenas unos meses antes de que todo cambiara. Su patrimonio neto personal rondaba entre 6 y 7 millones de dólares, una riqueza cómoda de clase alta en lugar del exceso multimillonario, aunque los medios más tarde lo pintarían como extravagante. John había estado casado una vez antes con Lucinda Paz, con quien tuvo 3 hijos, John Andrew, el hijo mayor, Melinda y Elizabeth. La tragedia golpeó a la familia pronto cuando Elizabeth murió en un accidente de coche en 1992 con solo 22 años, una pérdida que dejó profundas cicatrices. Tras su divorcio, John conoció a Patricia Patsy Paugh, una vibrante nativa de Virginia Occidental que había sido coronada Miss Virginia Occidental en 1977. Patsy era extrovertida, artística y ferozmente dedicada a la familia. Ella y John se casaron en 1980 y juntos recibieron a Burke en 1987 y 3 años después a John Bennett Patricia Ramsey el 6 de agosto de 1990 en Atlanta antes de trasladarse a Boulder para el negocio de John. La casa de los Ramsey en el 755 de la calle 15 era una extensa mansión victoriana de 3 plantas, más de 7.000 pies cuadrados, con habitaciones grandiosas, una escalera amplia, una bodega de vinos que también servía como zona de juegos en el sótano y mucho espacio para decoraciones navideñas y reuniones familiares. No era ostentoso para los estándares de Boulder, pero era indudablemente impresionante. Carpintería ornamentada, varias chimeneas y una cocina donde a Patsy le encantaba recibir invitados. Sus amigos describían a los Ramsey como cálidos, practicantes de iglesia, asistían a St. John's Episcopal y profundamente implicados en la vida comunitaria. John era conocido por su generosidad discreta, Patsy por su encanto sureño y energía, y luego estaba John Bennett, la chispa brillante en el corazón de todo. Con 6 años ya era una fuerza de la naturaleza, extrovertida, cariñosa, teatral y absolutamente ajena al protagonismo. Con su amplia sonrisa, ojos azules y rizos dorados, iluminaba cada habitación. Su madre, inspirándose en su propia experiencia en certámenes, introdujo a John Bennett en el circuito infantil de concursos de belleza cuando tenía solo 4 años. Empezó de forma pequeña, pero pronto los trofeos se acumularon: Little Miss Colorado, Little Miss Charlevoix, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, America's Royal Miss, National Tiny Miss Beauty y más. Interpretaba rutinas de canto y baile, giraba con disfraces brillantes y saludaba como una profesional bajo las luces del escenario. Las imágenes de aquellos días muestran a una niña segura de sí misma que adoraba los aplausos, que prosperaba con la interpretación, ya fuera cantando I Want to Be a Cowboy Sweetheart o posando con una sonrisa perfecta de certamen. Para su familia y amigos esto no era explotación, era divertido, un vínculo compartido madre-hija, una forma de que Patsy transmitiera la confianza que había ganado de su propia corona. John Bennett también era activa, juguetona y llena de vida fuera del escenario. Montaba en bici, jugaba con su colección de muñecas y adoraba a su hermano mayor Burke, que tenía 9 años en ese momento y compartía la planta de arriba con ella en su gran casa. Burke era más callado, más introvertido, interesado en los trenes y los videojuegos, pero los hermanos eran muy unidos, de ese típico hermano mayor y hermana pequeña. La narrativa pública tras el asesinato retorcería este retrato en algo más oscuro. Los tabloides gritaban sobre una reina de belleza infantil cuyos padres la empujaron a un mundo de maquillaje, bronceado en spray y lentejuelas, dando a entender que de alguna manera invitaba al peligro o ocultaba la disfunción familiar. Los medios se obsesionaban con la riqueza, los aviones privados. Access Graphics tenía acceso a recursos de Lockheed, las fiestas de Navidad, el estilo de vida de la élite de Boulder. Los titulares los llamaban millonarios, jet-setters e incluso obscenamente ricos. John más tarde se opuso con fuerza a esto, insistiendo en que simplemente eran una familia trabajadora de clase media alta que tuvo éxito. Señaló que su salario y primas eran sólidos pero no astronómicos y que la casa, aunque grande, estaba en un barrio normal y exclusivo. No eran multimillonarios, el billón era los ingresos de la empresa, no la fortuna personal. Antes de sumergirnos en el caos desgarrador de aquella infame mañana de Navidad, permítame decir,
He pasado años revisando informes policiales, resultados de autopsia y cada pedazo de testimonio en este caso, armándolo como un rompecabezas al que le faltan la mitad de sus piezas. Como alguien que ha seguido el asesinato de John Bennett Ramsey desde las sombras de los foros de crímenes reales hasta los últimos avances forenses, puedo decirte, nada te prepara para la cronología cruda de los acontecimientos. Es una historia que comienza con el espíritu navideño y se desmorona en un horror inimaginable, y ahora casi 30 años después, en 2026, con la tecnología de ADN fresca dando nueva vida a las pruebas antiguas, nos vemos obligados a enfrentarnos a cómo se compara la narrativa original con lo que sabemos hoy. Algunos detalles se mantienen firmes, pero otros se han quebrado bajo el escrutinio, revelando contradicciones que podrían reescribir todo el maldito asunto. Acompáñame mientras te acompaño por esa fatídica noche, comparando los hechos de 1996 con las revelaciones de 2026, porque la verdad podría estar finalmente emergiendo de las sombras del sótano. Pongamos el escenario en el 25 de diciembre de 1996, el día de Navidad en Boulder, Colorado. Los Ramsey estaban cerrando lo que debería haber sido unas vacaciones perfectas. John y Patsy, junto con sus hijos Burke y John Bennett, pasaron la mañana abriendo regalos bajo el árbol en su extensa casa victoriana en la calle 15. John Bennett, esa niña animada de 6 años con su sonrisa contagiosa, estaba encantada con su nueva bicicleta, un regalo brillante de Papá Noel que pedalearía por el barrio en los próximos días, o eso creían todos. La familia asistió a un servicio matutino en la iglesia episcopal de St. John's, mezclándose con la alta clientela de Boulder, pero las verdaderas festividades comenzaron esa misma noche cuando se dirigieron a una fiesta de Navidad en casa de sus amigos cercanos, Fleet y Priscilla White. Según los relatos de los Ramsey, dados en esas primeras entrevistas policiales y luego detallados en libros como La muerte de la inocencia de John, llegaron a casa de los White alrededor de las 5 de la tarde. Era una reunión animada, niños corriendo, adultos charlando mientras tomaban ponche de huevo y golosinas navideñas. John Bennett, siempre el artista, encantó a todos con su atuendo festivo. Burke jugaba con los otros chicos, incluido el hijo de los White. La fiesta terminó sobre las 20:30 o 21:00 y los Ramsey se subieron a su Jaguar para el corto trayecto de vuelta a casa. John Bennett, agotada por la emoción, se quedó dormida en el asiento trasero. John la llevó escaleras arriba a su dormitorio en la segunda planta, aún con la ropa de fiesta, mientras Patsy la seguía para arroparla, quitándole los zapatos pero dejándola con la camiseta blanca y las mallas que había llevado ese día. Burke se dirigió a su habitación cercana, trasteando con un nuevo conjunto de juguetes antes de dormir. John y Patsy se acostaron alrededor de las 10 de la noche, planeando un vuelo temprano a Charlevoix, Michigan, para pasar más tiempo en familia. Esa línea temporal parecía sencilla en 1996, reconstruida a partir de las declaraciones de los padres y corroborada por los invitados a la fiesta. Sin señales de alarma, sin discusiones, solo una familia normal y feliz que se va desvaneciendo. Pero avanzando hasta 2026 aparecen grietas. Recientes reentrevistas realizadas por la policía de Boulder, confirmadas en su actualización de diciembre de 2025, han vuelto a visitar a esos asistentes a la fiesta. Los consejos del año pasado sugieren inconsistencias en las coartadas o detalles que pasaron por alto de esa noche. Por ejemplo, algunos testigos recuerdan ahora que John Bennett parecía raro o cansado antes de lo reportado, lo que podría insinuar que algo no iba bien antes de marcharse de la fiesta. Más intrigante aún, reconstrucciones avanzadas de líneas temporales usando datos de teléfonos móviles, analizados retroactivamente con herramientas modernas, y fragmentos de imágenes de seguridad vecinal muestran que el coche de los Ramsey llegó a casa un poco más tarde de lo inicialmente indicado, alrededor de las 21:15 en lugar de las 9. ¿Es algo importante? Quizá no, pero contradice los registros originales de la policía, planteando dudas sobre lagunas de memoria o, argumentan los escépticos, manipulaciones deliberadas. El jefe de la policía de Boulder, Stephen Redfern, enfatizó en esa actualización que estas nuevas entrevistas basadas en pistas frescas han dado pruebas completamente nuevas, aunque los detalles siguen siendo confidenciales. Está muy lejos de la prisa hacia el juicio de 1996, cuando el foco estaba inmediatamente en la familia y no en líneas temporales externas. Ahora, la verdadera pesadilla se desarrolla en la mañana del 26 de diciembre. Patsy Ramsey se despertó sobre las 5:30 de la mañana, vestida para el viaje, y bajó a preparar el café y preparar las cosas de última hora. Al descender la escalera de caracol, un elemento arquitectónico clave de la casa, vio algo escalofriante.
una nota de rescate manuscrita extendida en 3 páginas en los primeros escalones. La nota, garabateada con rotulador negro en el propio bloc de notas de Patsy, confirmado más tarde por forense, exigía $118,000, exactamente la cantidad del reciente bono navideño de John de Access Graphics. Era extrañamente extenso, de 2 páginas y media, lleno de frases inspiradas en el cine como somos un grupo de individuos que representan a una pequeña facción extranjera y amenazas de decapitación si no se cumplían las demandas. Victoria. SBTC firmó crípticamente. Asustada, Patsy gritó por John, bajó corriendo, leyó la nota y revisaron la habitación de John Bennett. Vacía, a las 5:52 am, Patsy marcó el 112 con voz frenética. Tenemos un secuestro, queda una nota y nuestra hija se ha ido. La llamada, que luego se analizó sin parar, incluía ruido de fondo que algunos afirman sonar como la voz de Burke, aunque la familia insiste en que estaba dormido. El agente Rick French llegó primero alrededor de las 6 de la mañana, seguido de más policías. Registraron la casa superficialmente, pero al principio no vieron la bodega del sótano. Amigos y vecinos llegaron en masa, los White, los Fernie, incluso su pastor, consolando a la familia pero pisoteando posibles pruebas. John, instruido por la detective Linda Arndt para buscar de nuevo, se dirigió al sótano alrededor de la 1 p.m. con Fleet White. En una pequeña habitación desordenada usada como almacén, encendió la luz y encontró el cuerpo de John Bennett envuelto en su manta blanca favorita de arriba, un garrote, un cordón retorcido con un mango de pincel de los materiales de arte de Patsy alrededor del cuello, cinta americana sobre la boca, muñecas atadas flojamente con un cordón. Su cráneo estaba fracturado por un golpe equivalente a una grieta de 8,5 pulgadas y había signos de agresión sexual, trauma vaginal y posible penetración digital, con sangre y una pequeña cantidad de sustancia similar al semen identificada posteriormente como ADN masculino desconocido. La escena fue horrible. No había señales claras de entrada forzada, no había ventanas rotas, aunque más tarde se debatió la rejilla del sótano, ni huellas en la nieve exterior. El cuerpo mostraba hemorragias petequiales por estrangulamiento y la autopsia reveló piña no digerida en su estómago que coincidía con un cuenco encontrado arriba con las huellas dactilares de Burke, aunque él negó saberlo. Se acumularon errores policiales, no había sello perimetral completo, amigos manejando objetos, John subiendo el cuerpo y contaminándolo aún más. Por la tarde la casa era un circo, pruebas comprometidas para siempre. En 1996 esto pintaba el retrato de un secuestro simulado que salió mal, con sospechas inmediatas sobre los Ramsey. La cantidad del rescate vinculada al bono de John gritaba trabajo interno. La longitud y la redacción de la nota no coincidían con los secuestradores típicos, demasiado verbosa, demasiado personal. El análisis de la escritura inicialmente se inclinó hacia Patsy como autora, con expertos como Chet Ubowski señalando similitudes. La falta de pruebas de intrusión se alimentó las teorías de intruso contra familia, pero las primeras filtraciones sugerían que los padres estaban encubriendo un accidente, quizás involucrando a Burke, una teoría popularizada por un gran jurado en 1999 que votó a favor de la acusación pero fue desestimada. Algunos patólogos consideraron que la agresión sexual era crónica, lo que implica abuso previo. Pero cómo 2026 da la vuelta al guión y expone contradicciones evidentes. La última declaración de la policía de Boulder, hace apenas unas semanas, en diciembre de 2025, confirma que están volviendo a analizar ese ADN de contacto de los calzoncillos largos y la ropa interior de John Bennett, utilizando la genealogía genética investigativa IgG. Esta tecnología, que resolvió el caso del asesino del Estado Dorado, pudo identificar al donante masculino desconocido cuyo perfil fue aislado por primera vez en 1997, pero considerado demasiado degradado en aquel entonces. El jefe Redfern destacó las técnicas evolutivas de ADN que permiten el análisis de muestras minuciosas, contradiciendo las afirmaciones de 1996 de que el ADN era insuficiente o posiblemente contaminado por la fabricación. Hoy en día es definitivamente el de un intruso masculino, sin coincidir con ningún Ramsey y consistente en varios sitios. Esto choca fuertemente con las suposiciones originales. La agresión sexual, revisiones modernas, incluso las de expertos como el Dr. Werner Spitz en autopsias revisadas, ahora lo clasifican como agudo, ocurrido durante el asesinato, no como crónico, desmintiendo teorías de abuso familiar. La piña, en su día, fue una prueba irrefutable para una línea temporal interna, lo que sugiere que John Bennett se la comió después de la fiesta, pero los análisis forenses de 2026, usando tasas de vaciamiento gástrico, estiman la muerte alrededor de la 1:02 de la madrugada, permitiendo una ventana de intruso después de que la familia durmiera. La nota de rescate,
El análisis lingüístico avanzado de los últimos años, reforzado por herramientas de IA, no muestra una coincidencia definitiva con Patsy, contrariamente al sesgo inicial de los expertos. Frases evocan películas como Speed y Ransom, sugiriendo un intruso cinéfilo, no un padre en pánico. Si has estado montando esta montaña rusa conmigo durante el caso John Bennett Ramsey, sabes que hemos llegado a esto, la evidencia física y cruda que ha perseguido a investigadores, expertos y obsesivos con crímenes reales durante casi 3 décadas. Como alguien que ha revisado miles de páginas de informes, fotos de autopsias, debates forenses y los últimos titulares de 2026, puedo decirte esto: la evidencia es un campo de batalla. Lo que en 1996 parecía condenatorio, a menudo parece exonerador hoy, gracias a la evolución de la ciencia y a un nuevo impulso del Departamento de Policía de Boulder. Esta noche desglosamos las piezas clave: la nota de rescate, el ADN masculino desconocido, las marcas de las pistolas eléctricas, la ventana rota del sótano, la piña en su estómago, y apilamos las interpretaciones originales de 1996 frente a la realidad de 2026. Las contradicciones son enormes y son la razón por la que tantos creemos que estamos más cerca que nunca de respuestas. Empecemos con la nota de rescate, ese extraño y divagante documento de 3 páginas que se encontró en la escalera de Caracol a las 5:52 am del 26 de diciembre de 1996. Escrito con rotulador negro en papel arrancado del bloc de notas de Patsy en la casa, exigía exactamente $118,000, igualando la paga extra de Navidad de John, y amenazaba con decapitar a John Bennett si la familia llamaba a la policía. Frases como "somos un grupo de individuos que representan a una pequeña facción extranjera", "no te desarrolles cerebro", y frases de película que evocan rescate, velocidad e incluso Harry el Sucio gritaban más teatro amateur que secuestrador profesional. La longitud por sí sola, más de 370 palabras, era una locura. Las notas de rescate reales son cortas y directas. En 1996 esto se convirtió en la prueba irrefutable para muchos detectives, expertos en caligrafía, incluidos los del Buró de Investigación de Colorado, y analistas privados contratados por el fiscal. Lo examinaron detenidamente. Varios concluyeron que Patsy Ramsey era altamente probable o incluso la autora, citando más de 200 similitudes en formas de letras, inclinación, presión y peculiaridades como los distintivos cruces en A y T minúsculas. Expertos como Sina Wong, Chet Ubowski y otros declararon públicamente que era su escritura disfrazada, posiblemente usando su mano no dominante. La presencia de la nota en las escaleras, la cantidad exacta del bonus, el uso de objetos domésticos, todo apuntaba a la puesta en escena de alguien dentro de la casa. Steve Thomas, el detective principal que más tarde escribió un libro, lo calificó de encubrimiento frenético tras una muerte accidental. Avanzando hasta 2026, el consenso sobre la caligrafía se ha fragmentado. El análisis forense moderno, incluyendo comparaciones asistidas por IA y revisiones más amplias de expertos, pone de manifiesto la falta de una coincidencia definitiva. Ningún experto alcanzó nunca el 100% de certeza. Muchos factores de disfraz señalados, manchas de pluma de fieltro y variaciones naturales hicieron imposible la eliminación, pero la identificación era inestable. De forma crucial, la carta de exoneración de 2008 de la fiscal Mary Lacy citaba el ADN como algo que prevalecía, y las recientes rupturas lingüísticas, reforzadas por herramientas no disponibles en los 90, ponen de relieve influencias cinematográficas más coherentes con un forastero obsesionado con los thrillers que con una madre afligida. La actualización de diciembre de 2025 de la policía de Boulder ni siquiera menciona ya la nota como incriminatoria, se centran en volver a analizar pruebas físicas. La contradicción es contundente. Lo que antes era la nota de Patsy ahora queda en gran medida relegado por ser inconcluso o montado por un intruso familiarizado con la familia. Ahora, la joya de la corona: el ADN masculino desconocido. Se encontró ADN de contacto, células que se desprenden por el contacto con la piel en varios lugares, mezclado con la sangre de John Bennett en su ropa interior, en la cintura de sus calzoncillos largos, ambos lados y bajo sus uñas. Este perfil pertenecía a un hombre no identificado que no coincidía con John, Burke ni ningún miembro de la familia.
En las pruebas de 1997-2003 se introdujo en CODIS pero no obtuvo resultados, y los primeros críticos lo descartaron como posible contaminación de fabricación o transferencia inocente. Pero 2026 ha cambiado esto por completo. La policía de Boulder confirmó en su actualización anual de diciembre de 2025 que están reprobando y analizando activamente pruebas antiguas con métodos avanzados, haciendo un guiño explícito a la genealogía genética investigativa IGHQ, la tecnología detrás de la resolución del Golden State Killer. John Ramsey ha estado insistiendo mucho, diciendo que los laboratorios le dijeron que IGHQ trabaja con muestras minúsculas y estima que hay un 70-80% de probabilidad de identificar al donante pronto. El ADN es reproducible en diferentes zonas, consistente con el mismo macho desconocido, no es contaminación. Esto contradice directamente el escepticismo de los años 96 y principios de los 2000. En aquel entonces, algunos patólogos y detectives lo minimizaron para encajar en una teoría de trabajo interno. Hoy es la principal esperanza para un intruso. John dijo a News Nation y Daily Mail que está en varias partes diferentes de su ropa, el mismo perfil, una prueba contundente de contacto externo durante el asalto. Luego están las marcas de la pistola eléctrica, 2 juegos de abrasiones emparejadas en la cara y la espalda de John Bennett, que Lou Smith insistió en que coincidían con un modelo específico de pistola eléctrica como un taser de aire. Las fotos mostraban puntos rojos compatibles con quemaduras de electrodos y Smith argumentó que la habían contenido en silencio para no despertar a la casa. En 1996 la policía de Boulder desestimó esto. La autopsia lo registró como abrasiones del garrote u otro trauma, sin pruebas de residuos de pistola eléctrica. En 2026, aunque no está definitivamente demostrado, el trabajo continuo del equipo de Smith con su GoFundMe, aún recaudado por más de $95,000 para pruebas privadas, mantiene viva esta situación. La imagen avanzada y la reexaminación de fotos apoyan la teoría en escenarios de intrusos. La contradicción, los primeros investigadores lo ignoraron para centrarse en su interior, ahora forma parte del impulso más amplio de volver a hacer pruebas. La ventana rota del sótano, John la había roto meses antes para entrar, tras olvidar las llaves, telarañas supuestamente intactas. En 1996 esto acabó con la teoría del intruso para muchos. No había señales de entrada frescas. Lou Smith demostró con modelos 3D que un adulto podía pasar sin alterar completamente las telarañas. Las actualizaciones de 2026 hacen que Boulder vuelva a este tema mediante nueva recopilación de pruebas y tecnología. John mencionó una maleta bajo la ventana como posible ayuda para bajar. Contradicción, antes no se podía entrar, ahora se ha reabierto un punto viable. Por último, la piña. La autopsia encontró trozos no digeridos en el intestino delgado de John Bennett, lo que sugiere que comió entre 1 y 2 horas antes de morir. Un cuenco de piña con una cuchara con las huellas de Burke estaba sobre la mesa. La familia dijo que no recordaba haberla servido. En 1996 esto alimentó teorías sobre un incidente familiar nocturno, una descoordinación temporal con el partido. La ciencia gástrica moderna refina la muerte hasta alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, permitiendo que un intruso la alimente o la obligue tras el secuestro. La contradicción, antes encubrimiento familiar, ahora compatible con intruso. Estas piezas, antes retorcidas para implicar a los Ramsey, ahora se alinean hacia un asesino desconocido. La policía de Boulder insiste en que el caso es prioritario, negando la inacción mientras vuelve a probar todo con IGG. John mantiene la esperanza, el equipo de Lou Smith ofrece financiación. El cambio de la sospecha de 1996 a la posibilidad de 2026 es sísmico. La ciencia está desmantelando viejas narrativas. Pero ¿cómo pudo la investigación salir tan mal tan rápido? En la siguiente parte analizaremos la investigación fallida, las filtraciones mediáticas, el drama del gran jurado y por qué la visión de túnel inicial del Departamento de Policía de Boulder sigue resonando hoy en día. Aguanta, porque la historia se está calentando. Ahora abordemos el rincón más oscuro de este caso, las teorías que han señalado directamente a la propia familia Ramsey, como alguien que ha pasado incontables horas diseccionando expedientes policiales, transcripciones del gran jurado, entrevistas, documentales y las últimas actualizaciones de la policía de Boulder desde diciembre de 2025. Tengo que decir,
Estas teorías familiares nacieron en medio de la sospecha de 1996, alimentadas por filtraciones, frenesí mediático y una investigación fallida, pero casi 30 años después, con tecnología avanzada de ADN, respirando en el cuello de ese perfil masculino desconocido, parecen más inestables que nunca. Esta noche vamos a analizar los tres grandes, Patsy, John y Burke, comparando lo que creían los detectives y el público entonces frente a las contradicciones que tenemos delante en 2026. Abróchate el cinturón, aquí es donde la emoción choca con la ciencia. Primero, la teoría de Patsy Ramsey, la que acaparó titulares durante años. Inmediatamente después del 26 de diciembre de 1996, los detectives de Boulder se centraron en Patsy como principal sospechosa. La teoría era la siguiente: John Bennett tenía antecedentes de enuresis nocturna, algo con lo que, según se informa, Patsy luchaba emocionalmente, especialmente tras su propia lucha contra un cáncer de ovario en estadio 3 a principios de los 90, que la dejó estresada, hormonal y quizás de mal genio. La noche del asesinato, según la historia, John Bennett volvió a hacer pis en la cama. En un arrebato de ira, Patsy supuestamente golpeó a su hija en la cabeza con un objeto pesado, quizá la linterna encontrada en la encimera de la cocina, causando la gran fractura del cráneo. Al darse cuenta de la gravedad, Patsy supuestamente la estranguló para taparlo, usando el garrote hecho con un cordón y un mango de pincel de sus propios materiales de manualidad, y montó toda la escena como un secuestro que salió mal. La nota de rescate, escrito por la propia Patsy en su blog de notas, con su letra o una versión disfrazada, con el importe exacto de bonificación de $118,000 como señal clara de conocimiento interno. Expertos en caligrafía de 1997-1998, como los de la CBI y analistas privados, señalaron más de 200 similitudes entre la escritura de Patsy y la nota, formas de letras, espaciado, incluso la redacción dramática. Esta narrativa explotó en los medios. Steve Thomas, el detective principal que renunció disgustado, lo explicó en su libro de 2000, Una madre en pánico que cubre un accidente alimentado por el estrés crónico y los celos por el protagonismo de John Bennett en el certamen de John Bennett. En 1999, el gran jurado votó a favor de imputar a John y Patsy por abuso infantil, que resultó en muerte y cómplice después del hecho, aunque el fiscal lo revocó por falta de pruebas. Patsy fue retratada como la volátil dama sureña cuya fachada perfecta se agrietó. Pero aquí es donde 2026 destroza esa imagen. El ADN masculino desconocido, ADN de contacto de un hombre no identificado en la ropa interior de John Bennett, mezclado con su sangre, la cinturilla larga de los calzoncillos y bajo sus uñas, nunca ha coincidido con ningún Ramsey. En 2008, la entonces fiscal Mary Lacy exoneró públicamente a toda la familia en una carta, citando este ADN de contacto como perteneciente a un intruso masculino tercero inexplicable. Pidió disculpas a John y Patsy, que habían fallecido de cáncer en 2006, declarando que las pruebas apuntaban lejos del hogar. Aunque algunos expertos luego cuestionaron si el ADN podría ser contaminación residual procedente de la fabricación, un debate que persiste, la actualización de diciembre de 2025 de la policía de Boulder confirma que están rehaciendo activamente las pruebas y avanzando con la genealogía genética investigativa, IgG, el mismo avance que detectó al asesino del Estado Dorado. El jefe Stephen Redfern recalcó nuevas pruebas recogidas, antiguas reanalizadas, y están trabajando con expertos nacionales en ADN. John Ramsey, en recientes entrevistas con News Nation y otros, dice que es más optimista que en 29 años, impulsando la IgG con esas pequeñas muestras. Esto contradice directamente la suposición de los años 96 y principios de los 2000 de que la nota y la escena fueron montadas por Patsy. Ningún ADN de intruso encaja en un escenario de ira familiar. Las revisiones forenses modernas también clasifican el trauma vaginal como agudo durante el asesinato, no como abuso crónico, desmontando el motivo de la madre estresada que explota. La letra, nunca una coincidencia definitiva. Los expertos señalaron las posibilidades y variaciones de disfraces, y las herramientas lingüísticas de IA actuales tienden a influir más al estilo cinematográfico que al estilo de Patsy. La contradicción es brutal. Lo que antes era la rabia de Patsy ahora parece una teoría construida sobre una sonda contaminada y centrada en el interior. A continuación, la teoría de John Ramsey, menos dominante pero persistente en rincones oscuros. Algunos especularon que John estuvo implicado en abusos sexuales previos contra John Bennett, con el asesinato como encubrimiento o escalada. La autopsia señaló traumatismos vaginales y posibles cambios crónicos, aunque discutidos, y las teorías relacionaban esto con el primer matrimonio o secretos familiares de John.
Otros sugirieron que la mató accidentalmente durante una agresión y luego montó el resto con la ayuda de Patsy. Este nunca tuvo la popularidad de las teorías de Patsy o Burke. La caligrafía eliminó a John de la nota y su comportamiento, encontrar el cuerpo, cooperar inicialmente, no gritaba culpa. En 2016 esta teoría tiene aún peor desempeño. La carta de exoneración de 2008 le exoneró explícitamente mediante el mismo ADN masculino desconocido. No se encontró ADN de John en lugares incriminatorios y volver a hacer pruebas bajo IJG expondría cualquier vínculo familiar al instante. La postura actual de la policía de Boulder, priorizar el caso, negar que ignoran pistas, coincide con pruebas de intrusos como la ventana rota del sótano, reevaluada con modelos 3D, y las marcas de pistolas aturdidas apoyadas por el equipo de Lou Smith. La incansable defensa de John, su encuentro con la policía en 2025 y su ayuda en laboratorios privados contradicen cualquier narrativa de encubrimiento. La contradicción, los primeros rumores de abuso nunca se demostraron, la patología moderna inclina hacia el trauma agudo y el ADN apunta hacia afuera. Ahora, la teoría que se niega a morir, Burke lo hizo. Esto explotó en 2016 con la docuserie de CBS, el caso de JonBenét Ramsey, que afirma que Burke, de 9 años, golpeó accidentalmente a su hermana con una linterna sobre piña en la cocina, provocando el golpe en la cabeza. En pánico, los padres la estrangularon para simular a un intruso y protegerle. Pruebas citadas, las huellas dactilares de Burke en el cuenco de piña. JonBenét se lo comió después de la fiesta, según la autopsia, su actitud fría en entrevistas antiguas, una evaluación psiquiátrica infantil de 1998 que señalaba posibles celos entre hermanos y su aparición en 2016 en Dr. Phil, donde sonrió de forma extraña y parecía distante mientras hablaba del asesinato. El programa sugería que él la golpeó, que sus padres entraron en pánico, escribieron la nota y se encubrieron. Burke demandó a CBS por $750 millones, acuerdo extrajudicial, calificándolo de difamación. En 1996-1999, Burke fue entrevistado con delicadeza 2 veces de niño, nunca fue acusado, el gran jurado no lo acusó específicamente, pero la teoría adquirió estatus de culto en Internet. En 2026 se está desmoronando bajo el mismo peso. El ADN masculino desconocido también exoneró a Burke en 2008, la carta de Lacey le incluía a él. No hay ADN de Burke en las zonas de asalto, la reprueba de IJG igualaría o eliminaría al instante. John, en comentarios recientes, incluidos podcasts y medios, critica la idea. Burke habría dicho algo si supiera algo, defendiendo la sonrisa de Dr. Phil de su hijo como una forma de afrontar la situación nerviosa. Burke ahora pasa desapercibido, sin nuevas declaraciones. Las pruebas forenses modernas de la línea temporal, vaciamiento gástrico, muerte 1-2 AM, permiten la ventana del intruso después del sueño familiar. La piña, antes Burke la alimentaba y luego atacaba, ahora compatible con Outsider. La contradicción es evidente. Lo que en 2016 se sensacionalizó como la teoría favorita de Internet ignora el ADN que exoneró a toda la familia más de una década antes y el impulso de la policía de Boulder en 2025 hacia pistas externas lo entierra aún más. En las 3 teorías, la exoneración de 2008 se presenta como un punto clave, el ADN superó a las sospechas tempranas, sin embargo, algunos aún se aferran citando posible contaminación o desmontaje. Pero con la policía de Boulder confirmando nuevas entrevistas, pruebas frescas y el enfoque del IJG en 2025-2026, el jefe Redfern calificando el caso como máxima prioridad y rechazando las reclamaciones de inacción, el impulso se inclina hacia la resolución por intrusos. La esperanza de John Ramsey, los esfuerzos de financiación del equipo de Lou Smith, estas no son acciones de personas culpables. Estas teorías familiares eran comprensibles en el vacío de los años 96 y principios de los 2000, cuando la escena se vio comprometida y las pistas se volvieron hacia adentro. Pero la ciencia ha cambiado el terreno. Las contradicciones son demasiado vastas para ignorarlas. ¿Y eso dónde nos deja a nosotros? En la siguiente parte exploraremos en profundidad la teoría del intruso, las pruebas que la respaldan, los sospechosos descartados y por qué 2026 podría finalmente traer el nombre que hemos esperado. Quédate encerrado, este estuche ya no está frío. Sigamos indagando en este laberinto que ha sido el caso JonBenét Ramsey durante casi 30 años. Como alguien que ha seguido cada giro desde el caos inicial de 1996 hasta el tranquilo pero constante impulso que se creó en enero de 2026,
Nada me frustra más que la propia investigación, los errores, los egos, las batallas legales y el lento y doloroso cambio hacia la rendición de cuentas. Esta noche examinamos los fracasos en la investigación, los papeles clave de los fiscales, las demandas y cómo los recientes acontecimientos de finales de 2025 y principios de 2026 están finalmente abordando décadas de críticas. He recurrido a declaraciones oficiales de la policía de Boulder, entrevistas recientes a John Ramsey, la docuserie de Netflix de 2024 y el trabajo en curso del equipo de Lou Smith para mostrar cómo ha evolucionado la narración y dónde las contradicciones aún duelen. Desde el primer día, el 26 de diciembre de 1996, la gestión del Departamento de Policía de Boulder fue un desastre de manual. Un pequeño departamento con poca experiencia en homicidios infantiles de alto perfil pasó directamente a tratar a los Ramsey como sospechosos. Se centraron casi exclusivamente en la familia, ignorando o minimizando más de 3,000 pistas que llegaban del público. La escena del crimen fue contaminada casi de inmediato. No se aseguró ningún perímetro completo, se permitió que amigos y familiares deambularan por la casa, John Ramsey subió el cuerpo de John Bennett y las pruebas se manipularon sin el protocolo adecuado. Esa ventana rota del sótano, las marcas de la pistola eléctrica, el ADN masculino desconocido, todo fue dejado de lado pronto porque los detectives estaban convencidos de que era un trabajo interno. Las filtraciones a tabloides eran rampantes, las historias sobre Piña, la letra de la nota de rescate y supuestas disfunciones familiares inundaron la prensa, a menudo antes de que se verificaran los hechos. Lou Smith, el veterano detective contratado por el fiscal Alex Hunter en 1997 para aportar una mirada fresca, vio de primera mano esa visión de túnel. Impulsó con fuerza la teoría del intruso, documentar los puntos de entrada, las pruebas de la pistola eléctrica y el ADN, pero chocó con la policía de Boulder. Frustrado, Smith dimitió en 1998, deslizando famosamente su carta bajo la puerta con las palabras visión de túnel y una súplica para seguir las pruebas, no prejuicios. En aquel entonces muchos lo veían como un investigador rebelde. Hoy en día sus críticas se reflejan en cada revisión importante del caso. Los fiscales del distrito jugaron un papel fundamental en guiar o retrasar la dirección. Alex Hunter, el fiscal de distrito a finales de los 90, supervisó el gran jurado que se reunió durante más de un año. En 1999 supuestamente votó a favor de acusar a Johnny Patsy de abuso infantil que resultó en muerte y cómplice después de los hechos, pero Hunter se negó a procesar, alegando que no había pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Declaró públicamente que el caso era demasiado débil. Esa decisión recibió críticas de detectives como Steve Thomas, que dimitió y escribió un libro acusando de encubrimiento. Avanzando hasta 2008, bajo la fiscalía Mary Lacy, una nueva prueba de ADN de contacto avanzada respecto al perfil original de 1997 mostró de forma definitiva a un colaborador masculino desconocido en varios objetos de la ropa de John Bennett, mezclados con su sangre, en los calzoncillos largos, bajo sus uñas. Lacy emitió una carta pública de exoneración, exonerando a toda la familia Ramsey y pidiendo disculpas por la experiencia. Fue un cambio sísmico que oficialmente alejó la investigación de la familia, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La percepción pública llevaba más de una década envenenada. Los Ramsey respondieron legalmente, demandaron a tabloides como el Globe y el Star por difamación por historias que insinuaban su culpabilidad, ganando acuerdos. También persiguieron a la policía de Boulder por mala gestión y filtraciones, aunque esas afirmaciones eran más complicadas y no dieron grandes victorias. La familia insistió en que el circo mediático y la atención policial habían destruido sus vidas. Patsy murió en 2006 de cáncer, sin haber recibido nunca una reivindicación completa. Ahora, avanzando hasta los años 2020, la situación se vuelve aún más cargada de nuevo escrutinio. En 2022 hubo debates y algunas repruebas de muestras de ADN utilizando técnicas mejoradas, aunque los detalles fueron escasos, principalmente relacionados con trabajos de laboratorio en curso. El verdadero foco de atención llegó a finales de 2024 con la docuserie de Netflix Cold Case: Who Killed John Bennett Ramsey, producida ejecutivamente en parte con la colaboración de John Ramsey. La serie reforzó las primeras pruebas de ADN, argumentó que las preocupaciones sobre contaminación estaban exageradas, ya que el perfil masculino desconocido era consistente en todos los lugares y no en los manipuladores, y criticó a la policía de Boulder por retrasar pruebas avanzadas como la genealogía genética investigativa y Gigué.
El director Joe Berlinger y otros pidieron a la policía que adoptara herramientas que resolvieran casos como el del asesino del Estado Dorado, enfatizando cómo la contaminación de la escena de 1996 hizo que el ADN extranjero fuera más convincente como prueba de intrusos. Y aquí es donde 2026 trae verdadera esperanza y pone a la luz las tensiones que siguen existiendo en marcha. La actualización anual de Boulder PD, publicada a mediados de diciembre de 2025, antes de lo habitual debido a la creciente atención, fue una respuesta directa al revuelo de la docuserie y a las críticas persistentes. El jefe Stephen Redfern declaró claramente: los detectives realizaron varias entrevistas nuevas y volvieron a entrevistar a personas basándose en pistas frescas durante el último año. Recopilaron pruebas completamente nuevas, analizaron y volvieron a analizar piezas antiguas para generar pistas y están trabajando con expertos en ADN de todo el país. Enfatizó que las técnicas y la tecnología evolucionan constantemente, especialmente el ADN, y rechazó firmemente las afirmaciones de que ignoran pistas viables o pruebas de ADN, calificando tales afirmaciones de completamente falsas. El caso sigue siendo una máxima prioridad, con la colaboración continua de socios federales, estatales y locales, incluyendo un panel de revisión de casos sin resolver convocado por la propia policía de Boulder. Pero el papel de los medios en todo esto, la forma en que moldearon la opinión pública y presionaron a las autoridades, merece una profunda inmersión propia. En la siguiente parte veremos cómo los tabloides, los documentales y las teorías en línea mantuvieron vivo y a veces distorsionado este caso, y qué podría significar una resolución real para todos los implicados. Quédate conmigo, esta historia aún no ha terminado. Desde el momento en que la frenética llamada al 911 de Patsy Ramsey llegó a las noticias el 26 de diciembre de 1996, la prensa descendió sobre Boulder como langostas. En pocos días, los Ramsey ya no eran padres en duelo, eran sospechosos en el tribunal de la opinión pública. Los tabloides gritaban titulares que aún me hacen estremecer: padres en la red porno, adoradores del diablo sacrificaron a la reina de la belleza, pareja de millonarios ocultó oscuros secretos. El Globe, el Star, el National Enquirer no solo informaban, inventaron, publicaron fotos filtradas de escenas del crimen, algunas reales, otras manipuladas, especularon descontroladamente sobre incesto, abuso infantil y encubrimientos. Un medio incluso afirmó que JonBenét fue asesinada durante un ritual satánico. La familia fue retratada como la realeza de Boulder podrida, rica, arrogante y culpable. No importa que John Ramsey fuera un empresario hecho a sí mismo que creció en una clase media, o que Patsy fuera una superviviente de cáncer que intentaba darle confianza a su hija a través de certámenes. La narrativa se ambientó desde el principio y se quedó. La locura produjo una avalancha de contenido. A estas alturas, en enero de 2026, hemos visto al menos 4 grandes películas para televisión y miniseries dramatizando el caso, innumerables episodios de Dateline, 2020 y 48 Hours, la docuserie de CBS de 2016 que reavivó la teoría de Burke y la serie de Netflix de 2024, Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey, que dio a John Ramsey una plataforma para impulsar las pruebas de ADN. Hay más de 15 libros en las estanterías, algunos de detectives como Steve Stumas acusando a los padres, otros de autores de crímenes reales defendiendo la teoría del intruso, y el propio La muerte de la inocencia de John en 2000, coescrito con Patsy, donde exponían su versión, detallaban su dolor y suplicaban que encontraran al verdadero asesino. El libro vendió bien, pero no pudo competir con el sensacionalismo. Los intentos de la familia por alzar la voz solo alimentaron a la máquina. En 2002, John y Patsy se sentaron en una entrevista de alto perfil en 48 Hours, alegando su inocencia y criticando a la policía. Fue cruda, emotiva y en gran medida comprensiva, aunque muchos espectadores aún veían culpa en su compostura. Patsy falleció en 2006, sin escapar nunca de la sombra. Luego llegó la tan esperada ruptura del silencio de Burke en 2016, la entrevista con Dr. Phil, en torno a la que CBS construyó su controvertida docuserie documental. A los 29 años, Burke habló en voz baja, negó cualquier implicación, describió el horror de descubrir que su hermana había muerto y respondió preguntas sobre aquella noche. Para algunos, su actitud tranquila y su sonrisa ocasional y torpe sonrían como frío o distante. Los foros en línea explotaron. Sabe más de lo que dice, vibras de sociópata. La verdad
el duelo se manifiesta de forma diferente en cada persona, especialmente después de décadas de ser acusado. Burke se ha mantenido alejado del foco desde entonces, viviendo en privado, mientras Internet sigue diseccionando esa entrevista fotograma a fotograma. John Ramsey, ahora en sus 80, se ha convertido en la última voz de la familia. Volvió a 48 horas en 2024, más decidido que nunca, hablando sobre el nuevo liderazgo policial de Boulder, la promesa de la genealogía genética investigativa y su esperanza de que 2026, el centenario de años, pueda traer respuestas. Ha dicho repetidamente que lamenta haber dejado que John Bennett participara en concursos infantiles, no porque piense que causaron su muerte, sino porque el foco le puso un blanco en la espalda y la convirtió en un bien público tras su partida. Pensamos que era divertido para ella, dijo a los entrevistadores. No teníamos ni idea de que se usaría en nuestra contra de esta manera. Ese arrepentimiento ha alimentado conversaciones más amplias sobre los concursos de belleza infantil, eran diversión inofensiva o un mundo peligroso que sexualizaba a las niñas pequeñas y atraía a depredadores. El caso se convirtió en la prueba A de ese debate y sigue vigente en las redes sociales hoy en día. Lo que nos lleva a la parte más oscura, el lado tóxico de la reacción pública. Desde los primeros días de los foros hasta los hilos actuales de Reddit, las profundizaciones en TikTok y las secciones de comentarios de YouTube, el discurso ha sido a menudo feroz. Personas que nunca conocieron a los Ramsey los llaman monstruos, acusan a Burke de todo y traman conspiraciones salvajes sobre encubrimientos y túneles secretos. El anonimato de Internet convirtió la especulación en certeza, el duelo en entretenimiento. Incluso cuando la actualización de 2025 del Departamento de Policía de Boulder confirmó nuevas entrevistas, pruebas frescas y una reprueba activa de ADN, algunos rincones de la web lo descartaron como control de daños o demasiado poco y demasiado tarde. Las mismas personas que exigen justicia para John Bennett suelen ser quienes perpetúan el dolor por su familia viva. Mirando atrás, la avalancha mediática no solo informó de la historia, se convirtió en parte de la historia. Presionó a la policía para que persiguiera más a la familia, retrasó el trabajo real de investigación y hizo casi imposible que los Ramsey fueran vistos como víctimas primero. Sin embargo, irónicamente, la misma atención mantuvo vivo el caso. Sin los documentales, los libros, la indignación, ¿estaría la policía de Boulder volviendo a analizar ADN con herramientas modernas hoy en día? ¿Seguiría John Ramsey teniendo una plataforma para defender? Mientras estamos aquí en enero de 2026, con la esperanza brillando más que en años, no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo o si finalmente tengamos un nombre, el público dejará finalmente descansar en paz a esta niña, o la telenovela simplemente encontrará una nueva temporada? Hola a todos, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en uno de los casos sin resolver más desgarradores y frustrantes de la historia de Estados Unidos, mientras estoy aquí sentado el 12 de enero de 2026, casi exactamente 30 años después de aquella noche de Navidad en Boulder. Todavía me impresiona lo crudo que se siente esto. He pasado meses, años en realidad, revisando informes policiales, hallazgos de autopsias, filtraciones del gran jurado, notas de laboratorio de ADN, hojas de cálculo manuscritas de Lou Smith, entrevistas de John Ramsey, la docuserie de Netflix, titulares antiguos de tabloides y todas las actualizaciones de la policía de Boulder que he conseguido. Y después de todo eso, la verdad es que todavía no sabemos quién mató a John Bennett Ramsey. Nadie ha sido acusado nunca, nadie ha sido oficialmente nombrado como el autor. El caso sigue abierto, activo, pero sin resolver. 4 teorías principales han dominado la conversación durante 3 décadas y cada una tiene serias grietas. La idea de que John Ramsey estuvo directamente implicado, ya fuera en abusos previos o en el propio asesinato, siempre ha sido la más débil. No hay pruebas físicas que lo vinculen de forma la caligrafía le elimina de la nota de rescate y el ADN masculino desconocido lo exoneró en 2008. Es la teoría con menos patas, pero quedó en las sombras de la sospecha inicial. La teoría del chivo expiatorio, rabia por mojar la cama, un golpe en la cabeza, un garrote para simular un secuestro, tuvo más popularidad a finales de los 90. Las similitudes con la caligrafía, el importe del bonus, los objetos domésticos usados en el garrote, todo le parecía demasiado personal, pero la lingüística forense moderna, la falta de coincidencia definitiva y especialmente ese perfil masculino de ADN desconocido y consistente en múltiples sitios íntimos hacen que sea cada vez más difícil sostenerlo.
Si Patsy lo montó todo, ¿de dónde proviene el ADN extraño? Luego está Burke, la teoría que explotó en 2016 con la docuserie de CBS. Un niño de 9 años golpea accidentalmente a su hermana con una linterna sobre piña, mientras los padres entran en pánico y montan el resto. Está cargado de emoción, psicológicamente plausible, en un sentido trágico de accidente, y explica muchas de las rarezas: el cuenco de piña, la línea temporal, el silencio familiar. Algunos expertos, incluidos algunos que han escrito guiones detallados analizando el caso, consideran esto la probabilidad más alta porque encaja con la evidencia conductual y la falta de pruebas claras de intrusos en la investigación original. Sin embargo, tiene el mismo defecto fatal, que el ADN de contacto no pertenece a Burke ni a nadie de la familia, pertenece a un macho desconocido. Y ninguna cantidad de teoría de la estadificación puede explicar completamente cómo ese ADN se mezcló con la sangre de John Bennett, a menos que introduzcas argumentos de contaminación que se debilitan con cada nueva prueba. Lo que nos deja con la teoría del intruso, la que Lou Smith defendió hasta su muerte, la que John Ramsey ha defendido con esperanza, la que parece inclinarse discretamente el Departamento de Policía de Boulder en 2026. La ventana rota del sótano, las marcas de la pistola eléctrica, la huella de botas high-tech, la piña que podría haberle dado a otra persona y, sobre todo, el ADN masculino desconocido y reproducible en su ropa, es la teoría que la ciencia sigue apoyando a medida que avanza la tecnología. La genealogía genética investigativa podría cambiarlo todo si la policía de Boulder se compromete plenamente, y así es donde estamos hoy. John Ramsey, ahora con 82 años, sigue siendo el defensor más vocal. En entrevistas recientes con News Nation, Fox y otros tras la actualización policial de diciembre de 2025, dice que es más optimista que en cualquier otro momento en 29 años. Cree que las nuevas entrevistas, la recogida de nuevas pruebas y la reevaluación con métodos modernos de ADN podrían finalmente identificar a ese hombre desconocido. Está presionando mucho para EGG, incluso ofreciendo financiar laboratorios privados. La familia de Lou Smith, a través de sus continuos GoFundMe y eliminaciones privadas, sigue minando las listas de sospechosos. La policía de Boulder insiste en que el caso es una prioridad máxima, niega ignorar pistas y promete que siguen todas las pistas creyentes con tecnología en evolución. Sin embargo, a pesar de la esperanza, el caso sigue sin resolver en el sentido legal. No hay arrestos, no hay acusación, solo una niña cuyo asesinato ha sido diseccionado, sensacionalizado y debatido durante 3 décadas. ¿Qué hemos aprendido? Primero, el peligro de la visión de túnel en las fuerzas del orden. La policía de Boulder detectó a la familia desde el principio, comprometió la escena, ignoró miles de pistas y dejó que las filtraciones mediáticas impulsaran la narrativa. Lou Smith lo vio en 1997 y dimitió por ello. Ya no podemos permitirnos eso en casos sin resolver más. Segundo, el poder destructivo de los medios y la opinión pública. Los tabloides convirtieron a padres afligidos en monstruos de la noche a la mañana. Las secciones de comentarios se convirtieron en cámaras de eco tóxicas. El frenesí retrasó el trabajo real de investigación y envenenó para siempre el pozo de posibles testigos y jurados. Tercero, la necesidad absoluta de adoptar nuevas tecnologías. Lo que en 1997 era ADN insuficiente es ahora la llave que podría desbloquearlo todo. La genealogía genética investigativa ha resuelto decenas de casos sin resolver desde hace mucho tiempo. Si Boulder se dedica plenamente, 2026 podría ser el año en que finalmente tengamos un nombre. Y por último, la lección más importante: la justicia retrasada es justicia negada, pero nunca es tarde para un niño que nunca llegó a crecer. John Bennett Patricia Ramsey tenía 6 años, le encantaba la piña, su bicicleta, su familia, sus certámenes. Se merecía vivir. Quienquiera que haya hecho esto, ya sea un familiar en un momento de tragedia inimaginable o un depredador que se coló por una ventana del sótano, debe rendir cuentas. Creo que ahora estamos más unidos que nunca. La ciencia está del lado de la verdad, el impulso está creciendo, y mientras personas como tú sigan observando, haciendo preguntas, exigiendo respuestas, este caso no se va a desvanecer. Si esta serie te ha conmovido, enfadado o te ha dado aunque sea una pizca de esperanza, hazme un favor, pulsa ese botón de me gusta, comparte este vídeo con quien aún recuerde el nombre John Bennett y deja un comentario abajo. Dime, ¿qué teoría te inclinas para 2026? ¿Crees que veremos un arresto este año? ¿Has seguido los avances del ADN? Tus pensamientos importan. Mantienen viva esta conversación. Gracias por acompañarme en este viaje.
La historia de John Bennett no ha terminado. Sigamos insistiendo para el día en que finalmente tenga el final que se merece. Hasta la próxima. Mantente curioso, compasivo y nunca dejes de buscar la verdad. Nos vemos en el próximo caso. Cuídate.